1. Su nombre era Viridiana. Era morena, delgada, alta. Tenía el cabello muy largo, casi hasta la cintura, y siempre andaba con la cara limpia, sin una gota de maquillaje. A veces se ponía un suéter amarrado a la cintura aunque hiciera calor. Su primer novio se le murió, se llamaba Álvaro. No duraron tanto, pero se querían mucho. Él se enfermó de repente de una fiebre que nunca se le quitó. No llegó a cumplir los 20 años. Viridiana no fue ni al funeral. Desde ese día nadie la volvió a ver, se encerró por completo. La mamá decía que estaba bien, pero que no quería ver a nadie. El papá se limitaba a decir que estaba delicada de los nervios. Pasaron los días, los meses, y ni una sola vez la vieron siquiera asomarse al patio. Algunos hasta pensaron que ya se había muerto también y que la familia no lo quería decir. Pero un día, sin esperarlo, Viridiana salió. Se había bañado, se peinó, se puso un vestido bonito y bajó al centro. Fue y se sentó en las bancas de la plaza donde se sienta la gente soltera. Ahí existía esa costumbre. Quien anduviera buscando con quién casarse, se sentaba sin pena en esas bancas, y si a alguien le gustabas, se acercaba y te hablaba. Viridiana se le acercó a un muchacho que estaba del otro lado de la plaza, pero que veía bien desde esas bancas. Era el hijo de un señor que tenía un negocio de transporte. Tenía sus camiones, su patio con oficina en el centro y su gente que le trabajaba. El hijo, Ismael, también tenía su dinero. Alternaba entre una camioneta blanca y una gris. Era buen muchacho, solo que al momento tenía novia, pero no dudó en dejarla por Viridiana. No faltó quien dijera que Viridiana solo lo quería por lo que él tenía, que apenas se conocieron y ya andaban de novios, que ni había pasado tanto desde que murió Álvaro. A los 2 meses se casaron. Ismael estaba vuelto loco por ella. Le hizo la boda que pidió, que quería mariachi, hubo 2, que quería vestido bordado a mano, lo mandaron traer. Lo que se vio ese día, decían, era pura competencia. Las otras novias miraban con envidia. El suegro hasta mandó traer 2 camiones llenos de electrodomésticos para que no empiecen de cero. Fue un evento que generó comentarios por semanas. Algunos lo interpretaron como una muestra de amor excesivo, mientras que otros dijeron que parecía desesperación. A los 3 meses, Ismael murió. Le pasó encima un tractor agrícola, lo arrastró 900 metros. El cuerpo quedó destrozado. Recoger todo lo que quedó de él estuvo imposible. Una señora hasta dijo, medio en broma, que esa cosecha sí iba a salir buena con tanto abono de primera. Enterraron un ataúd vacío solo para tener dónde ir a rezar. Viridiana volvió a encerrarse. 6 meses más, como si ya supiera el tiempo exacto. La historia se repitió una tercera y una cuarta vez. Se juntaba con alguien, se casaban y al poco tiempo el hombre se moría, así, sin más. Viridiana quedó viuda 4 veces antes de cumplir 25. Al tercero lo conoció en una fiesta, apenas 2 semanas después de que volvió a aparecer en público. Era Jorge, trabajaba en la empresa de transporte del papá de Ismael.
Muchos pensaron que ya se conocían desde antes, que lo conoció mientras estaba casada, que ahí mismo en los negocios ya se andaban viendo. A ese hombre lo mataron, estaba en una cantina. Un tipo se asomó por la puerta con una metralleta y disparó de izquierda a derecha. Cayó el esposo de Viridiana y otros 6. Nadie puede decir hacia quién iba dirigido el ataque, pues nunca dieron con el responsable. Y aunque Jorge no fue el único, otro muerto se le sumó a la cuenta de Viridiana y otro encierro de 6 meses. El cuarto era uno que tenía una motocicleta. Se veían seguido y se iban a Puebla, según ellos, nomás a pasear. Un día Viridiana volvió sola. Dijo que tuvieron un accidente en la carretera, que a él se lo llevó un camión de pasajeros entre las llantas y que ella no supo ni cómo salió viva. No lo pudieron traer para el pueblo. Lo poco que se recuperó de él lo enterraron en la ciudad. Esa vez los rumores ya eran muy fuertes, que cómo era posible que ella siempre saliera bien, que porque nadie investigaba más. Ya se empezaba a decir abiertamente que algo no cuadraba, que había un patrón, y aún así cayó uno más, el quinto, Rogelio. Lo mataron en un asalto, le quitaron la camioneta y ahí lo dejaron tirado en un terreno baldío. La diferencia con los anteriores fue que la mamá de Rogelio ya se lo había advertido. Le dijo: no te metas con esa mujer, te va a pasar lo mismo. Y pasó. En el funeral la mamá de Rogelio no se aguantó. Se le fue encima a Viridiana, le gritó delante de todos que hablara, que dijera cómo explicaba las muertes. La acusó directo, pero pues no había nada, ninguna prueba, ningún papel, nada que dijera que ella tenía que ver, solo el historial. La señora no se quedó tranquila. Fue con las autoridades, habló con los de las otras familias, estuvo preguntando por todos lados. Nadie le pudo dar nada firme. Lo que sí logró fue enterarse de que Viridiana ya tenía otro novio. Uno nuevo, de fuera, de otro estado, claramente sin idea de todo lo que había pasado a los que estuvieron antes que él. Fue entonces que esta señora dijo que no iba a dejar que se repitiera, que esta vez alguien sí le iba a poner un alto. La mamá de Rogelio fue a casa de Viridiana. Nadie sabe bien qué tenía pensado, a lo mejor ni ella misma. Tal vez solo quería enfrentarla, gritarle en la cara lo que todos murmuraban. Pero lo que hizo, eso nadie lo esperaba. Estuvo aguardando en un terreno baldío entre los mezquites hasta que vio salir a los papás de la muchacha. En cuanto la casa se quedó sola, se brincó por un lado y se metió por la parte trasera. No tocó, no preguntó, no avisó, entró directo. Traía una pala en la mano, de esas viejas de mango largo. Dicen que ya había dado con ella un par de veces en el camino, probando cómo se sentía en la mano. Viridiana estaba en el patio. Cuando la vio entrar así, con los ojos encendidos y la pala levantada, corrió, pero la señora la alcanzó. Le tiró varios golpes, uno le rozó el hombro, otro le pegó en la espalda. Viridiana se tropezó, cayó al piso y la señora se le fue encima. Se levantaron, forcejearon entre la tierra suelta del patio hasta que Viridiana le metió el pie y logró empujarla. Corrió hasta el fondo del terreno, donde había una pila de madera vieja y triques. Ahí se quedó acorralada.
Fue en ese rincón donde todo pasó. En el empujón se les vinieron encima unas tablas. La señora por instinto se cubrió con la pala y empujó lo que había caído encima. Lo que vio detrás la dejó helada. Había un altar escondido, fotos de los hombres muertos puestas en hilera. Algunas estaban quemadas por las orillas. Había veladoras negras, huesos de animales, mechones de pelo, símbolos dibujados con algo que parecía sangre seca. Restos de aves, tierra mezclada con sal, una figura de barro partida a la mitad. Viridiana no dijo nada al principio, pero ya acorralada, sin salida, con la pala levantada frente a ella, empezó a hablar. Lo que dijo parecía inventado, parecía de película, pero no había titubeo en su voz. Dijo que una bruja le había estado enseñando. Que desde que Álvaro murió, ella no dejó de buscar la forma de traerlo de vuelta. Que hizo promesas, que pagó por cosas que no entendía. Que la bruja le dijo que podía lograrlo, pero que había que hacer sacrificios. Vidas, muertes cercanas, parejas, que cada una abría una puerta, una posibilidad. Viridiana decía que no los amaba, a ninguno, solo a Álvaro, que todos los demás fueron parte del proceso y nada más. La señora la agarró del brazo con fuerza y así la sacó a la calle. Primero fue por su otro hijo y luego por el resto de pobladores. A muchos les bastó una mirada para saber que algo fuerte había pasado. En un morral, la señora llevaba lo que quedaba del altar. Esa misma tarde, en la explanada frente a la iglesia, se formó un círculo de gente. Todos querían saber, todos querían ver. Era evidente que todos ahí querían hacer justicia por su cuenta. Por los hombres muertos, por andar haciendo brujería, por mentirle al pueblo. No se ponían de acuerdo si lo más grave era que hubiera matado a sus maridos o que anduviera metida en cosas del diablo. Fue entonces que alguien dijo lo que nadie había pensado hasta el momento. Si la matamos ahorita, no va a decir dónde está la bruja. La verdadera, la que le enseñó todo, la que empezó esto. A empujones y de las greñas, Viridiana los llevó. Subieron a los cerros al final de la tarde. Un grupo como de 40 personas con palos, antorchas y lámparas. Algunos llevaban machetes, otros sogas. Caminaban rápido con la tierra suelta levantándose entre sus pasos. Era época seca, así que todo crujía. Las ramas, las piedras, hasta el suelo. El sol ya se estaba metiendo, el cielo estaba naranja encendido y el aire empezaba a enfriarse. Desde lo alto, el grupo se veía como un hormiguero encendido, avanzando entre veredas, con el humo de las antorchas moviéndose con el viento. Llegaron a un llano y ahí estaba. Una casa vieja, sola, hecha de madera y lámina oxidada, con una reja caída y un árbol seco justo al frente. La señora, la mamá de Rogelio, decía que había que asegurarse de que la bruja estuviera adentro, que no se les fuera a escapar, pero ni tiempo le dieron. Alguien, nadie supo quién, aventó gasolina por una ventana y otro acercó una antorcha. La casa empezó a arder de inmediato.
Primero se escuchó el crujido de las paredes, luego el techo. El fuego subía rápido, escupía humo oscuro y olía a madera vieja, a grasa, a algo podrido. El calor se sintió a varios metros, el fuego se veía como si se estuviera comiendo el lugar, lamiendo las paredes, explotando en cada rincón. Fue entonces que se oyeron los gritos. No eran los gritos de una mujer, se trataba del cuñado de Viridiana. Estaba adentro, nadie supo cómo ni por qué estaba ahí. Su mamá gritaba como loca, se tiró al suelo, pedía que lo sacaran, pero ya no había puerta. La casa se estaba cayendo a pedazos. Las llamas habían reventado el techo y no hubo forma de apagar el incendio. El muchacho, el hermano de Rogelio, murió adentro. En medio del caos, entre gritos, humo y la desesperación de todos, Viridiana desapareció. Fue una tragedia monumental. La gente regresó a sus casas en silencio, todos sintiéndose culpables por lo que acababa de pasar. Por lo largo de 2 meses estuvieron buscando a la muchacha. Al principio en el monte, en los cerros, luego en los poblados cercanos. A los papás les habían prohibido tener contacto con ella. A cada rato los iban a inspeccionar en su propia casa. A Viridiana nadie la volvió a ver por el pueblo. Sabía que no podía regresar, no después de todo lo que causó. La localidad tardó en recuperarse de lo sucedido. Años después se corrió la noticia de que alguien había visto a Viridiana en Tlaxcala. Dijeron que la vieron que iba tomada de la mano con un hombre muy parecido a Álvaro, el primer hombre del que se había enamorado, el que había muerto varios años atrás. A las 11:40 de la noche llegó mi cuñada, la hermana de Cindy. Lo que me temía, se trajo a su novio y su novio se trajo a sus amigos. En cuanto los vi entrar por la puerta, le dije a mi novia que si se le había olvidado que yo a esos 3 no los quería en mi casa. Discutimos. Cindy se fue con su hermana a platicar, según ella, para no hacer más grande el problema. Así, pues yo me fui a hablar con Liz nada más para darle celos. Ni 5 minutos pasaron y regresó Cindy. Mágicamente se le había pasado el coraje. Me dijo que el novio de su hermana nomás había pasado a dejarla y que no se iban a quedar, que en cualquier momento se iba a otra fiesta con los otros 2 que también traían moto, que máximo a las 12:30 ya se habrían ido. Dieron las 2 y los 3 seguían ahí, con las motos afuera, con su risa escandalosa, tomando de más. Que por qué no los quería en mi casa. Uno de ellos le rompió una televisión a una prima de Cindy en su casa, no más porque el Cruz Azul iba perdiendo. Siempre se estaban peleando, siempre estaban buscando con quién. Una vez hasta los balacearon. Yo la neta no la estaba pasando bien. Me metía a la casa un rato y se me olvidaba, pero nomás salía al patio, los veía y me volvía el mal humor. Vivo en Ciudad Neza, mi casa es más o menos grande.
Tiene patio amplio, ahí hacíamos las reuniones. Las empezábamos adentro, pero cuando se iba llenando nos salíamos al patio con las bocinas, con el cartón, con todo. Cada fin de semana era lo mismo, música a tope y borrachos meando en la banqueta. Tal como me lo temía, pasó. Yo no lo vi entrar a la casa ni subir las escaleras. Creo que él ya sabía que me caía en la punta porque ni se dejó ver. Tampoco lo vi saltar. Solo escuché a la gente gritar algo desde afuera, como cuando animan a alguien a hacer alguna pendejada. Casi siempre era para que se besaran mis primas. Quiso brincar de mi azotea a la del vecino para alcanzar una estatua que vio allá arriba, pero se le atoró el pantalón con una varilla. Tropezó, cayó 2 pisos. De reojo vi cómo su cuerpo se dobló en seco contra el suelo. Se escuchó fuerte el putazo. La cabeza rebotó como cuando tiras una bola de boliche. Nadie dijo nada, solo uno comentó medio burlón: pinche Nati, siempre arruina las fiestas. Lo dijo mientras quitaba el pie porque la sangre ya le iba a tocar los tenis. Cindy lo vio y pegó unos gritos que se escucharon hasta la esquina. El tipo estaba inmóvil, muerto seguramente, hasta que se empezó a mover, pero no normal. Empezó como si estuviera convulsionando, pero más feo. Se arqueaba como si alguien le estuviera jalando la columna desde adentro. Se le doblaban los brazos de una forma que no era natural. Le temblaba toda la cara, la mandíbula se le trababa y se le aflojaba, como si algo se le hubiera roto por dentro. Y luego los sonidos, sonaba como un perro atropellado, como un puerco cuando lo van a matar, como si alguien estuviera ahogándose con vidrios, ruidos raros salidos de la garganta, como si no pudiera respirar bien, pero a la vez como si quisiera gritar. Escalofriantemente se puso de pie. Pidió que lo llevaran al doctor. De fondo seguía sonando la música, pero nadie decía nada. Nadie entendía qué chingados estaba pasando. Cindy no se movió, solo lo miraba. Los otros 2 amigos dijeron que ellos lo llevaban al hospital, pero estaban demasiado tomados para manejar. Se subieron a la moto, aunque yo les rogué que esperaran a la ambulancia. Cindy ya estaba llamando a emergencias. Por teléfono le dijeron que no lo movieran de su lugar, que esperaran con calma, pero la operadora también avisó que estaba cabrón, que la ciudad estaba vuelta loca esa noche y que todos los servicios de emergencia estaban ocupados. Néstor se llamaba, pero le decían Nati. Se sobaba la cabeza, tenía como lapsos, a veces se le iba el rollo, se trababa al hablar y se tambaleaba como si estuviera mareado. Le dijeron que se recostara, pero no quiso. Siguió con su actitud de siempre, pero ya no era él. Estaba pálido, con los labios partidos, se los lamía cada 15 segundos. Me acuerdo que cuando entré a ver a mi novia, la encontré en la cocina llenando una cubeta con agua para enjuagar la sangre. ¿No es una escena del crimen?, preguntó su prima. Yo le dije a Cindy que mejor yo limpiaba. Ella no sabía hacer esas cosas bien. Llevé la cubeta al patio, la levanté, la eché un poco para atrás para agarrar vuelo y justo antes de soltar el agua, vi algo.
Era una cara bien dibujada, un rostro demoníaco en el suelo, hecho con la sangre. Tenía cuernos, ojos vacíos, pero no duró mucho. Se borró cuando el agua lo barrió. Pero yo lo vi y no fui el único. La ambulancia no llegaba, media hora y contando. Para ese momento Nati estaba tomando como si nada y ya no estaba sangrando. Eso sí, tenía toda la espalda empapada de sangre, aunque el cuerpo ya no soltaba ni una gota, como si se hubiera vaciado por completo, y aún así seguía moviéndose, tratando de actuar como si nada. Mi cuñada estaba hecha un mar de nervios, pero ya no tenía control sobre él. Desde hace 2 sips de cerveza, él ya no le estaba prestando nada de atención. De pronto se escuchó griterío afuera, una pelea. Te juro que no quería salir porque presentía de quién se trataba. Era él. Se estaba midiendo con un vecino frente a frente, nariz con nariz. El vecino se fue, pero fue por sus amigos. Regresaron y Nati seguía ahí, en la calle. Los entraron y lo atropellaron. Lo aventaron con el coche y todavía le pasaron encima. La mitad de la cara y una mano quedaron embarradas en el pavimento, como carne de carnicería. Y aún así se levantó. Esta vez no fue como si nada, se levantó como un trapo humano, como si lo estuviera jalando algo que no se ve. El vecino estaba como a 15 metros, parado al lado del coche con la puerta abierta, tieso. Los amigos le gritaban que se subiera, que ya había valido madres, pero no se movía de la impresión. Nati caminó hacia el Ibiza rojo lentamente. Todo lo que quedaba de él se acercó, y cuando estuvo cerca, agarró al vecino con una mano, lo levantó con una fuerza que no era humana y lo estrelló contra el borde de la banqueta. De frente, el cráneo tronó. Ese sí se murió al instante, no alcanzó ni a gritar. Los demás estábamos paralizados, 40 personas viendo eso. Era carne viva, huesos por fuera, coágulos colgando. Ya no era un ser humano, era un saco de restos con ojos encendidos. Uno de los otros, los del Ibiza, se pasó al asiento del conductor y se fueron a toda velocidad. Los amigos del cuñado de Cindy también desaparecieron. Alguien los vio empujar la moto para no hacer ruido y arrancarla en la esquina. Yo corrí a apagar la música, corrí a todos, cerramos la puerta. Cindy estaba preocupada por su hermana. Yo estaba furioso y volvimos a discutir. Ella me dijo que se iba y que mejor hablábamos al día siguiente. A Nati, según vi, ya lo tenían agarrado entre varios, pero aunque no me creas, seguía vivo y seguía resistiéndose. Yo de esto sí me arrepiento, de no haber hecho más, no sé, tal vez poner a salvo a ciertas personas. La hermana de Cindy murió camino al hospital. Fue una botella rota, un tajo profundo en el cuello. El tipo se fue sin que nadie se atreviera a seguirlo. Quién sabe a cuántas personas ha de haber espantado en el camino. Supe de Cindy como a las 9 de la mañana. Me contó todo lo que pasó después, lo de su hermana.
Te juro que estaba en shock. Creí que las ambulancias que sonaron en la madrugada habían venido por él. ¿Te preguntas por qué nunca oíste hablar de esto en las noticias? La gente que vio lo comenta, pero nunca llega más allá de estas manzanas. Las cosas más horribles no salen en los noticieros, no le conviene a nadie. Esa violencia se mete en la mente de las personas. Violencia genera más violencia. Cindy y yo no nos volvimos a ver hasta el velorio. Entonces me platicó algo que me estremeció, que cuando se quedaron afuera, justo antes de que este tipo se pusiera más violento, les dijo a todos que ya no le dijeran Nati, que ese pendejo ya estaba muerto. Ese amasijo de podredumbre señaló hacia arriba, hacia la casa del vecino. Ese soy yo. En la marquesina había una figura, una estatua, la misma que aquel patán había tratado de alcanzar cuando intentó saltar de una azotea a la otra. Esa figura era ni más ni menos que un demonio de piedra, como de 120 centímetros. Tenía los brazos cruzados, las piernas encogidas como en cuclillas y la cabeza agachada, mirando hacia abajo. Los ojos hundidos, sin brillo pero con forma. Daba la impresión de que sí te estaba viendo. Tenía cuernos cortos y la boca entreabierta, con dientes puntiagudos. No era una figura bien hecha, no era de esas esculturas caras, era tosca, mal acabada, como tallada al aventón. La piedra era negra, con partes descarapeladas y otras que parecían quemadas. Tenía alas rotas, desiguales, como de murciélago viejo, la cola enroscada, las manos largas con dedos picudos, como garras. Y lo que más incomodaba a todos era que la figura tenía el miembro exageradamente grande, colgando, bien marcado, desproporcionado. A todos les parecía grotesco, innecesario, pero ahí estaba, siempre visible. Si tú vives por aquí, tal vez alguna vez viste la estatua del demonio. Muchos vecinos pidieron que lo quitaran, pero el dueño de la casa nunca hizo caso, hasta que un día, en 2020, desapareció. Igual que Nati, nadie volvió a saber de él. Y sobre la estatua, yo no supe si alguien se la robó o qué.